Pues lo vamos a preguntar directamente a nuestra siguiente invitada, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Boas noites, benvida. Boas noites, grazas. Bueno, el Gobierno ya tiene los números, no solo para los presupuestos, que también se contaban, para el decreto de alarma, le digo por este titular. Sin lugar a dudas, estoy convencida por dos razones. Primero, porque se ha demostrado que el decreto de alarma es la herramienta necesaria para abordar la crisis sanitaria que estamos sufriendo de manera virulenta en este momento y que además creo que de manera muy errónea en nuestro país, ¿no? Se ha perdido el tiempo durante meses discutiendo sobre herramientas jurídicas, que es bastante absurdo, y me parece que, vamos, estoy segura que se van a conseguir los apoyos. Y en segundo lugar, creo que hoy es un día muy importante. Después del 2018 vamos a tener unos presupuestos que no solamente son buenos para la gente, sino que nos dan la oportunidad de poder transformar y modernizar el país. Por tanto, estoy segura de que van a salir adelante. La primera llamada será a Montoro, no a Montero, cuando los tengan. No, yo creo que a Montero quiero aprovechar para darle la enhorabuena porque ha trabajado duro. Mi propio ministerio ha estado meses negociando con ella y en general, y desde luego cuando las personas trabajan bien hay que ponerlo en valor. Por tanto, felicito a Montero. Y a Montoro no lo va a llamar, diciendo, ya no hacen falta yo tus creo que cuentas más. Montoro ha hecho normas que han causado un enorme sufrimiento en nuestro país, ¿no? Los viernes de Dolores, o sea, ahora que estamos abordando, ¿no?, situaciones de desprotección social muy duras, ¿no?, pues recordemos que Montoro presumían, ¿no?, de recortar 26 puntos de protección, por ejemplo, el desempleo, o presumían de no ejecutar, ¿no?, las partidas que teníamos de protección social cuando la gente estaba sufriendo muchísimo, cuando había suicidios, cuando, en fin, recortaban por doquier. Bueno, vamos antes de ir con los presupuestos con detalle, por el gasto social, también por la recaudación y por el decreto de alarma y otras cuestiones de la actualidad. Ayer por la tarde nos sorprendía, porque parecía que todo iba encarrilado, con que Podemos decía, bueno, esto de los presupuestos hay que analizar aquí un par de cosas. ¿Realmente fue tan así que hubo que hasta el último momento negociar ingreso mínimo vital o las partidas también para los alquileres? ¿O fue un poco escenificación para la hinchada local? Bueno, yo creo que fueron muchos meses negociando y hemos conseguido cosas muy importantes. Me parece que ha servido la pena, ¿no?, ayer, que ha valido la pena que ayer trabajáramos un poco más, ¿no?, las medidas que se estaban defendiendo. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy en día uno de los principales problemas junto con el paro es el problema de la vivienda, ¿no? Incluso en Galicia el precio de los alquileres, ¿no?, en una ciudad como Vigo es insoportable, no digo ya Madrid o Barcelona, ¿no? Por tanto, me parece que ha valido la pena dedicarle ayer horas para poder garantizar que vamos a intervenir, como hacen, por cierto, muchísimas ciudades en Europa y en Nueva York y en California, para intervenir en el precio de la vivienda. Esto vale la pena. Pero llama la atención, estoy segurísimo que vale la pena, pero llama la atención que por la mañana, más o menos a mediodía, Pedro Sánchez dice, bueno, ya están los presupuestos, y poco después dice Podemos, bueno, aún tenemos que verlo. ¿No se podía haber visto antes, digamos, sin llegar al último momento? Pero yo creo que vosotros sabéis que llevamos negociando en silencio durante muchos meses. Mi propio ministerio estaba negociando ayer paralelamente y me consta que casi todos los ministerios. Ayer era un día muy importante, estuvimos en mi ministerio hasta las tantas de la mañana, de la madrugada, trabajando, y me consta que todos los departamentos también. Y no solo entre Unidas Podemos y el PSOE, sino que es normal, son negociaciones y valen la pena. Y ahora abrimos además una negociación múltiple con muchos actores políticos a los que ya estoy segura, ¿no?, que van a dar apoyo a unos presupuestos que por primera vez no solamente son buenos para la gente, es que son necesarios para este país, y me parece que van a dar cierta tranquilidad en términos económicos y también para el empleo. Vamos por partes con los presupuestos. Primero, ingresos. Subida de impuestos. Habló mucho de la subida impositiva de este gobierno de coalición, pero al final queda en el 0,17%, si afecta a los de más de 300.000 euros al año por rentas del trabajo y 200.000 por rentas de capital. Se van a ingresar casi 7.000 millones de euros. Es las cuentas que deseaban, no es lo que venía en el pacto de legislatura o de acuerdo de gobierno, pero evidentemente cuando se pactó el gobierno tampoco había pandemia. ¿Se dan por satisfechos con esto? Sí, y voy a explicar por qué. En primer lugar, porque lo que estamos haciendo es, asemejarnos un poquito a Europa. Seguimos estando a 7 puntos de presión fiscal con Europa, que en términos de PIB ahora mismo estamos casi 77.000 millones de euros. Por tanto, España tiene mucha tarea que hacer en materia tributaria. Dos, son, digamos, que medidas de transición, ¿no?, como ha señalado hoy el presidente del Gobierno,
para caminar hacia una reforma tributaria en profundidad. ¿Y por qué? Porque pasa un poco como en el mercado de trabajo. España está trabajando con fórmulas y normas tributarias del siglo XX. Es decir, hemos de adaptar los hechos imponibles a las nuevas realidades económicas que tenemos hoy. Y efectivamente, en términos porcentuales, ¿cuántas rentas hay? ¿Cuántas rentas hay salariales que perciban 6.000 euros al mes? Muy pocas. Esta es la realidad. Pero lo que es muy importante del acuerdo que se ha suscitado hoy es que aborda incrementos en las rentas altas, es decir, hay dos partes, como sabéis, en el IRPF, una parte que va a gravar las rentas de capital, que creo que es muy justo en momentos que estamos, que la gente lo está pasando muy mal, y otra parte que tiene que ver con las rentas del trabajo. Claro, lo que estamos diciendo, esas rentas son muy pequeñas, pero es muy importante que se haga. Dos, hay dos transformaciones en la SOCIMI que caminan hacia el 15%, ¿no? Que el mercado inmobiliario, por razones evidentes, y también de justicia social, y la transformación y la regulación, como sabéis, del impuesto de sociedades. Y aquí creo que es muy importante, Xavier, porque, como sabes, nosotros tenemos esta figura tributaria, es muy semejante a las que tiene Europa. El problema que tiene España es que tiene, digamos, que unos mecanismos de ingeniería financiera que hacen que por medio de las bonificaciones y las exenciones y demás en este tributo en concreto, pues las grandes empresas, en lugar de tributar por el 25%, tributan en la media el 5,9%. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar esta injusticia. Y creo que esto es muy importante. Igual que algunos elementos que se han hecho, ¿no? Que no solamente son razones pedagógicas, sino que son muy importantes, ¿no? También para mejorar la vida de la gente y de nuestros hijos e hijas. Hablo de las bebidas azucaradas y demás. Por tanto, este cambio hay que ponerlo en valor, es importante. Los que más tienen que aportar, igual que la creación de tributos verdes y otros aspectos que vamos caminando hacia ahí, pero son de transición. De las empresas, por lo que decía usted de la tributación de sociedades, ¿les ha llegado algún mensaje negativo? Llevo todo el día reunida, pero me gustaría también señalar que yo creo que las empresas, ¿no? Están a la altura de nuestro país. Por lo menos a mí me lo han demostrado. He vivido como en el mes de marzo, en el mes de abril, que grandísimas empresas que se podían haber acogido a ERTEs, ¿no? Han hecho como un ejercicio de responsabilidad, o incluso cuando se hablaba con ellas declinaban, ¿no? Acudir a una herramienta que efectivamente podría ser para las arcas públicas muy onerosa. Yo creo que este país tiene que cambiar pedagógicamente la cultura también tributaria y ser constitucionalistas. Hay que cumplir con el artículo 31 y sobre todo los que más tienen que aportar. No se trata de subir o bajar impuestos, lo digo siempre, se trata de que los que más tienen que aportar, y más ahora. Yo cuando escucho, ¿no?, a los empresarios en otros países señalar y decir, ¿no?, pues que quieren aportar más en este momento, digo, me encantaría que mi país fuese así, pero hay como una cultura un poco vieja, ¿no?, en España de protestar siempre por las figuras tributarias, cuando además, si recuerdas, desde Felipe González, tú ves los tipos ahora, ¿no? Y en fin, estamos a años luz de lo que se pagaba en los tiempos de Felipe González, ¿no?, digo, en términos de IRPF y demás. Eso en cuanto a los ingresos. Los gastos. Sí. ¿Son realmente los gastos más sociales de la historia o hay un poquito de eslogan en eso? No, son los más sociales de la historia. El 52% del gasto público en este presupuesto va dirigido a la protección social en sentido transversal. Y quiero decir esto, tiene mucha relevancia porque, como sabéis, incorporamos los fondos europeos y, por tanto, una parte muy relevante del presupuesto va dedicado, ¿no?, a inversiones y, por supuesto, a la transformación del país. Por tanto, es verdad. Esto que hacíamos, ¿no?, de aplaudir a los sanitarios y las sanitarias, a las 8 se materializa en este presupuesto, con un incremento de 3.000 millones de euros. Como por hablar, ¿no?, en Galicia, por ejemplo, con nuestra población tan envejecida, bueno, pues que se haya conseguido una partida de 1.300 millones de euros, 600 directamente a la dependencia y los restantes, ¿no?, a las personas que cuidan vinculadas a la dependencia, es muy importante. Que en las políticas activas de empleo el presupuesto de trabajo, igual que otras medidas, se incremente el 38,9%, es protección social. Por tanto, sí, no es un eslogan. Yo no soy nada de eslogans, soy de hechos materiales. Bueno, en Galicia, en los astilleros, un poquito eso de sí, eso sí. eslogans, ¿eh? Pero porque bueno, la tarea de esto es muy relevante. Es distinto. Bueno, sí. Si son bueno, por ejemplo, inversión pública, 240.000 millones, por lo que afecta a su departamento, que es trabajo,
son políticas keynesianas, 240.000 Absolutamente, millones. totalmente, sí. Entonces, Anticíclicas. darán resultado. Tienen que darlo. Yo creo que este es el gran compromiso de este país, debe de ser. Y ese es el gran reto que tenemos. Me parece que la tarea política ahora se ha hecho, ¿no? Ya tenemos el documento más importante presentado a la sociedad española, y ahora el enorme reto es que nos comprometamos los agentes sociales, me consta que están comprometidos, las autonomías, las localidades y, por supuesto, el Gobierno de España, que hemos de ser capaces colectivamente de ejecutar esa cantidad ingente. Y como sabemos, España no es la mejor ejecutando este tipo, ¿no?, de recursos. Por tanto, la responsabilidad es máxima y estoy completamente convencida que justamente por la necesidad social que hay lo vamos a conseguir. ¿Con qué apoyos va a salir? Ya no le pregunto por el decreto de estado de alarma. ¿Con qué apoyos van a salir los presupuestos? Van a salir adelante, seguro, Xavier. ¿Pero con qué apoyos? Bueno, yo creo que el bloque de la investidura. El bloque de investidura está garantizado. Yo estuve hoy en el Congreso de los Diputados y de verdad había como, bueno, cierta tranquilidad, de verdad. Y ¿También con Esquerra? Estoy convencida de que sí, lo van a decir ellos. Es que es muy difícil oponerse a estos presupuestos. Sería puro partidismo. Y yo creo que el país no está ni para partidismo, ni mucho menos. Estos presupuestos son buenos y me parece que los políticos y las políticas que decidan, ¿no?, una vez más hacer ruido y alejarse de lo que la gente quiera, se van a equivocar. Por tanto, no sé qué va a hacer Esquerra, en fin, pero estoy segura que van a salir adelante. ¿Saldrán adelante? ¿Cuándo? Si están los números muy rápido, Xavier, ¿cuándo? Va a ser muy rápido. Hemos dicho, lo ha dicho la ministra de Hacienda, que vamos a ir casi al límite legal. Es decir, o sea, que después de votar el jueves el decreto de estado de alarma, el viernes podemos votar presupuestos. Mañana va a comparecer la ministra de Hacienda y de verdad vamos a tener que trabajar muchísimo para variar desde estos años de repeticiones electorales. Digo, va a ser muy rápido. En este momento tan buen rollo que hay en el Gobierno, los datos de la EPA les enfriaron un poquito, ¿no? Bueno, los datos de la EPA, Xavier, nos indican algunos elementos importantes. Primero, estamos en una tasa de paro del 16,3%. No estamos ni en el 20 ni en el 25%, como algún organismo ha dicho o como la oposición dice hoy, que dice que tenemos 6 millones de parados. No, no tenemos 6 millones de parados. Tenemos el 16,3% de la tasa de paro y efectivamente una situación dramática que forma parte de un paro estructural. Por cierto, mientras haya una persona en el paro, hay razones más que suficientes para pelear por esa persona. Pero hay datos que indican que hay cosas que han impedido el desplome del empleo, como ya hemos vivido cuando tuvimos 6 millones de parados y una tasa del 25% de paro. Sustancialmente los ERTE. A día de hoy tenemos solo en ERTE 600.000 personas. Hemos tenido 3.400.000. Tenemos 1 millón de personas más en la población activa, que es muy importante en términos económicos y en términos sociales. Estamos en número de ocupados por encima, otra vez, por fin, por encima de los 19 millones de personas. Por tanto, los datos son malos, la gente lo está pasando muy mal. Siempre digo que da igual lo que digan los datos, que la vida de la gente es mucho peor que los datos. Tenemos trabajadores pobres, tenemos pensionistas pobres, tenemos un país con estructuras sociales débiles. Pero, insisto, no estamos en los 6 millones de parados, ni en la tasa, es que digo porque hoy en el Congreso escuché que estábamos en el 20, en el 25%, no estamos en esa tasa de paro. En dos otras cuestiones brevísimas para que puedan preguntar los tertulianos. Decreto de estado de alarma. 6 meses, 2, ¿es tan importante esa diferencia? Digo, porque ustedes dicen 6 meses a la baja. El PP dice 2 meses al alza. En algún punto se encontrarán. ¿Piensan pactar con el PP el decreto de estado de alarma? Bueno, ¿O creen que se puede pactar? Sería conveniente que no convirtamos los meses en un mercado persa. Y me consta que las decisiones que se han tomado han estado pautadas por los especialistas. Yo soy una profana absoluta en esta materia. Me han dicho hoy contundentemente que no hay ningún criterio científico para los 2 meses que pide el PP ni el mes que pide Ciudadanos. Insisto. ¿Y para los 6 sí? Esto es lo que están recomendando las autoridades sanitarias, que además no son 6 meses. Vamos a ir pautando y viendo cómo evoluciona la pandemia. Y además, con las modificaciones que hoy se han hecho, vamos a ajustar bien en cada comunidad autónoma. Pero, insisto, no convirtamos ahora esto en un mercado persa y una discusión. Ahora pasamos de la herramienta jurídica a cuántos meses vamos a dedicarle a esto. Dentro del estado de alarma, desde la
próxima semana no, pero en unos días, el 9 de noviembre, van a ser las comunidades autónomas, los gobiernos regionales, los que tomen todas las decisiones. Cierres perimetrales, toques de queda, el horario del confinamiento nocturno. ¿Lo puede dejar el gobierno a la libre elección de todos los gobiernos autonómicos? ¿Esa es la idea? Si alguna comunidad autónoma, por ejemplo Madrid, no toma las medidas necesarias, ¿ustedes qué harían? Es que este Estado es autonómico, Xavier, y a mí me consta que las autonomías, por lo general, y no voy a indicar a ninguna, lo están haciendo bien. Y al margen de los partidos que cada comunidad autónoma lidera cada una de ellas. Por tanto, ha de ser así. Tienen las competencias en sanidad, en educación, son competentes para esto y lo están haciendo en un proceso de cogobernanza que quiero poner en valor. Es la primera vez que se está haciendo esto. Lo que ha hecho el presidente de gobierno el lunes con todos los presidentes autonómicos y las presidentas, a mí me parece que es histórico y hemos de ponerlo en valor. Yo estoy preocupada porque parece que, claro, con lo que está pasando, ¿no? Es que parece que al final vamos a acabar viendo un proceso de recentralización y yo creo que no es justo hacer esto. Seguro que hay comunidades que lo hacen unas mejor y otras peor, como todo en la vida, pero no volvamos a debates del año 78, es decir, consolidemos lo que tenemos, ¿no? Si es tan importante, si es un momento histórico, o más que histórico, decisivo para nuestro futuro como país y como sociedad, si un decreto de un estado de alarma no se pide así como así, ¿por qué no va el presidente del gobierno a pedir el voto al Congreso y a explicarlo? Bueno, en primer lugar, el presidente del gobierno yo creo que comparece no sé cuántas veces, pero en fin, no hay presidente de nuestro entorno que hubiera comparecido tantas veces como el presidente del gobierno. Dos, me parece que este gobierno, yo misma lo he vivido, desde el 14 de marzo hasta hoy en día no hemos dejado de comparecer jamás. Hemos sido el gobierno más controlado y además me parece fenomenal de la democracia. Otras comunidades autónomas han utilizado el decreto de alarma y la alarma para no comparecer en sus parlamentos autonómicos. Muy respetable, no lo comparto en absoluto. Y las garantías van a estar en que va a comparecer, como por cierto es que lo hace permanentemente el ministro de Sanidad. Y por supuesto el presidente, igual que yo misma y cualquiera, vamos a comparecer como siempre hemos hecho. Por tanto, de verdad, o sea, pongamos en valor, o sea, yo creo que la oposición tiene que hacer oposición desde principios y planteamientos, ¿no? Y razones de verdad que tengan que ver con lo que está pasando, no con estas cosas. Se lo pregunto de otra manera. Si usted estuviera en la oposición, partido de izquierdas, y el PP estuviera en el gobierno, y el presidente del PP, Pablo Casado, decide no ser él el que pide una herramienta tan excepcional como el decreto del estado de alarma, ¿usted no lo criticaría? No. Y además he demostrado en mi vida, como tengo vida, que siempre voto en atención a las propuestas políticas. Es mi cultura política. Y esto es muy importante, porque hacer partidismo por hacerlo generalmente es malo, pero en una pandemia es malísimo. Una última cuestión, ya vamos con las preguntas, que voy pasadísimo del tiempo. Leopoldo López, no sé si ha seguido algo de la intervención. Poco. Pero algo, pues no se lo cuento yo, ha sido durísimo. Ha llamado asesino a Nicolás Maduro. Digamos, ¿usted qué opina del episodio este de la fuga, huida de la Embajada de España en Venezuela, en Caracas? Bueno, lo que creo es que, como todo, hemos de garantizar, ¿no?, como ha hecho muy bien el expresidente Zapatero, que tengamos un proceso democrático en Venezuela. Lo dejo aquí. Dos, creo que han pasado cosas muy importantes estos días. Hemos visto, ¿no?, pues el cambio que se ha propiciado estos días en Chile, que me parece que es histórico y que es maravilloso y que lo hemos de festejar y celebrar y también aprender. Y desde luego también, ya que hablamos de lo que está pasando, ¿no?, a nivel internacional, bueno, lo que hemos vivido y visto, ¿no?, en Bolivia, que a lo mejor nos tendría que hacer pensar, ¿no?, después de todo lo que se ha vivido en Bolivia. Por tanto, en fin, que haya un proceso democrático y, desde luego, que valoremos lo que ha pasado en Chile y en Bolivia. Mire que yo le pregunté por Venezuela y me ha hablado de Bolivia y de Chile, pero hombre, yo le reconozco que tiene muy buenas maneras taurinas, así lo dejo. Bueno, vamos con el turno de preguntas. Empezamos por Nieves de Goicoechea. Buenas noches, ministra. 600.000 personas en ERTE todavía, acaban en enero. Quería saber hasta cuándo se van a prolongar, si están pensando en prolongarlo, y en qué sectores: hostelería, cafeterías, hoteles, solo ese sector turístico o en más sectores.
Bueno, como vengo diciendo ya desde marzo, esta herramienta ha demostrado ser muy eficaz, lo indica hoy la EPA, ¿no? Efectivamente es la primera vez en nuestro país que la caída brusquísima, como no hemos tenido jamás del PIB, no fue acompañada de una caída mayor en términos de empleo. Solamente se explica por la herramienta que hemos diseñado. Por tanto, los ERTE han venido para quedarse y, desde luego, vuelvo a decir en la televisión pública que se van a desplegar mientras sean necesarios. ¿Y dónde? El último Real Decreto ha sido más expansivo incluso que los antecedentes, porque hemos hecho como mecanismos múltiples, ¿no?, para dar protección a todas las empresas y a todos los trabajadores que lo necesiten. Ojalá, ¿no?, ojalá después de enero no tengamos que vernos planteando esto, pero sí que digo que se van a mantener porque nos haríamos un daño brutal, ¿no?, si dejamos caer ahora, pues primero que son son pocos trabajadores, son pocas empresas, pero necesitan ser acompañadas, por tanto lo vamos a mantener. Javier. Sí, muy buenas noches, ministra. Permítame volver al asunto de los alquileres, que aunque no es presupuestos, ha sido motivo de negociación hasta prácticamente anoche. El sector ha acogido la medida con mucho escepticismo. Lo que dice el sector es que el mercado funciona con mucha lógica. Si se topa el precio, se reduce la oferta, por tanto suben los precios y además se incrementa la economía sumergida. La reacción desde el punto de vista del mercado es lógica. Yo no sé si ustedes pueden garantizar que esto no va a ocurrir, es decir, que el topar los precios no va a suponer un retraimiento de la oferta de alquileres. Bueno, este es el debate permanente que tenemos en nuestro país. Yo creo que junto con el paro, la vivienda es uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en España. Es imposible, yo tengo amigos en Madrid, o sea, es imposible con un salario de 1.000 euros poder vivir en una casa con dignidad con una renta de 1.000 euros. O sea, es que es imposible. Por tanto, primero, la vivienda es un derecho fundamental. Dos, creo que lo que se va a hacer, ¿no?, también para dar seguridad es intervenir en los precios en las zonas tensionadas. Me parece que es elemental. No estamos haciendo nada que no se haga, insisto, en Berlín o en Francia o en Alemania o en California o en Nueva York. Y me parece que justamente en estos momentos es crucial que le demos tranquilidad a la gente. Es que la gente no puede pagar el alquiler. Ya no digo, no, en fin, me parece que es, ya digo, que es garantizar derechos fundamentales. Por tanto, es como un poco el debate sobre los impuestos, ¿no? España tiene una cultura muy diferente a la europea. Se ha optado tradicionalmente por el acceso a la propiedad privada, ¿no? Tenemos escasa vivienda social, por cierto, las partidas para el ministro Ábalos, importantísimas, dirigidas a la vivienda, a la rehabilitación de vivienda y además sostenible y que va a generar empleo. Me parece que este tema es muy importante y a mí me gustaría que también los sectores económicos implicados ayudasen. De verdad, lo digo sinceramente. Última pregunta, Chema. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, señora ministra. Cuando usted llegó al ministerio, pues la colocaron rápidamente todos los mantras, ¿no? ¿Qué va a ser de las empresas? ¿Qué va a ser de los empresarios? Una comunista al frente del ministerio, el desastre. Yo no he visto más diálogo social y más acuerdo social permanente que el que usted ha protagonizado en representación del gobierno. Hasta se dice que el señor Garamendi prefiere hablar con usted a hablar con cualquier líder de la derecha en este país. No sé si eso será verdad. En cualquier caso, la figura de los ERTES. Claro, lo que pensábamos que eran los ERTES cuando se trataron de aplicar como consecuencia de la reforma laboral. Ahora mismo es instrumento eficacísimo y útil. Pero exige muchísimo rigor, porque hay demasiados indicios que frente a esas grandes compañías que dijeron no nos vamos a coger al ERTE porque habrá otros que lo necesitan más, hay uso inadecuado de los ERTES. ¿Están ustedes en ello? Estamos en ello y de hecho se nos critica mucho porque la Inspección de Trabajo actúa. Por cierto, también estoy muy contenta porque después de mucho tiempo la plantilla de la Inspección de Trabajo se va a aumentar por encima de 200 personas, 40 inspectores y 174 subinspectores que van a seguir desarrollando este trabajo. ¿Hay fraude en el uso de esta herramienta? Sí. ¿Es un fraude excesivo? No. Como todo en la vida, lo digo con rigor, aprovecho para decir que deben de utilizarse los mecanismos jurídicos y económicos que son dineros de todos, que son impuestos, de verdad, de manera adecuada. No es necesario hacer esto. Y además las consecuencias son bastante graves, de verdad. ¿Cuál es el fraude mayor? Pues lo que ya sabemos, que mantienen al trabajador o la trabajadora en el ERTE o le reducen la jornada
y la tienen trabajando todo el día o sencillamente, la hacen ir a trabajar estando en ERTE, ¿no? Todo esto pagado y sostenido con dinero público. Bueno, pues es un fraude horrible que puede incluso invadir la esfera penal, como sabéis. El Ministerio está actuando para que con contundencia, incluso se nos critica, hemos cambiado la ley, está el director de la inspección y su equipo, probablemente en diciembre vamos a cambiar otra norma para adecuar las infracciones y sanciones, que pasa un poco como el mundo tributario, están pensadas para el siglo XX, y sí se está actuando con bastante dureza, sí, pero hay fraudes, ¿verdad? Pues aquí lo dejamos. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Como siempre, un placer. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Un biquiño.